Bueno, hola Pa, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, aquí yo soy Juan Sánchez Jr., ¿sí? Para servirles a ustedes y a toda la comunidad. Vale, qué bueno que le das la bienvenida a las personas que nos están viendo y o escuchando en este momento. Y bueno, hoy es 13 de febrero, ¿no? Exactamente, 13 de febrero, sábado 13 de febrero del año 2021, y esperemos que pronto terminemos con el problema de la pandemia que nos está afectando pues prácticamente a todo el mundo, principalmente a América, sí, porque ya son demasiados fallecimientos los que llevamos, ¿sí? Y creo yo que es tiempo de frenar esta situación. Por eso hay que cubrirse la boca. Jóvenes principalmente, que hay jóvenes que dicen que no les interesa, que por el hecho de ser jóvenes no les va a pasar absolutamente nada. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Y por si las dudas me voy a vacunar, ¿sí? Y acaba de anunciar el gobierno de México que a partir del 15 de febrero van a empezar a vacunar a los adultos mayores arriba de 60 años. Así es que me voy a apuntar para ser de los primeros en vacunarme, ¿sí? ¿Qué Bueno, opinas, Juan? sí, ese es un tema complicado, ¿no? Porque honestamente yo tengo mis dudas sobre la vacuna. Porque ¿no crees que es muy poco tiempo el que han investigado y desarrollado eso como para ya empezarlo a distribuir por la población? Yo creo que es muy poco tiempo, ¿no crees? Ah, bueno, claro, si lo comparamos con hace 100 años de la gripe española, causó aproximadamente 6 millones de fallecimientos en todo el mundo. Claro, no habían las condiciones que existen ahora, ¿verdad? ¿Cómo qué tipo de condiciones? La tecnología, por ejemplo, en cuestión médica, la tecnología está muy avanzada. Incluso podemos hablar de que, por ejemplo, pacientes que tienen el VIH, SIDA, anteriormente a los 6 meses fallecían. Ahora les dan una prolongación de una vida prácticamente normal y saludable durante 10 años, que yo creo que eso ya pues es un adelanto bastante fuerte, ¿verdad? Pero vamos a lo que estamos aquí, ¿sí? Que es el aprendizaje del idioma español, ¿sí? Quiero empezar diciendo que ¿cuántos países hablan español en el mundo? Pues básicamente estamos hablando de lo que es en Europa, España y todos los demás países estamos en el continente americano, ¿No es cierto? a excepción de Canadá, Estados Unidos, Belice y Brasil. Hay un país en África que habla español. Ah, bueno, probablemente Marruecos, hable español por el hecho de que está muy cerca de España. Que yo sepa otro, parece ser que en un tiempo las Filipinas hablaban español. Sí, pero ahora en este momento ya no hablan español. Creo que hablan un idioma que se llama Tagalog o filipino. Y de hecho me parece que el único país en África que habla español en este momento es un país muy pequeñito que se llama Guinea Ecuatorial, si no mal recuerdo. Y eso es prácticamente el único país en África que habla español como lengua oficial y que la gente lo habla, además de otras lenguas que se hablan. Pues como sabes, ¿no? La situación lingüística de África es bastante complicada. Y de hecho de toda África, hablando de Medio Oriente hasta Sudáfrica, básicamente todos los países tienen por lo menos dos o más idiomas oficiales. Y se me estaba pasando también las Guyanas en Sudamérica. Hay una Guyana inglesa, hay una Guyana francesa. Entonces, la Guyana inglesa habla inglés y la Guyana francesa habla francés, ¿verdad? ¿Sí? Todos los demás países hablamos español, ¿sí?
¿Qué tipo de español? Cada país tiene su forma muy propia, muy original de comunicarse. Por ejemplo, la acentuación puede ser un poco diferente. Los modismos más que todo, ¿verdad? Cada país tiene un modismo para, no sé, sustituir algunas palabras del idioma español. ¿Conoces algún modismo de un país que no sea México? De un país que no sea México. Yo sí conozco algunos. Por ejemplo, ¿has escuchado la palabra vaina? Sí, claro, claro. Para nosotros una vaina, pues es un vegetal que lo abres y tiene adentro unas semillas. Para otro país latinoamericano, no sé qué signifique, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos madre. Por ejemplo, en México decimos, pásame esa madre o ¿qué es esa madre? Es más o menos lo mismo. Es como cosa. Como ¿qué es esa cosa? ¿O qué es eso? Pero de hecho esa palabra vaina es interesante porque la palabra vaina, ¿sabes lo que es una vaina? ¿Recuerdas el verbo envainar Sí. o desenvainar? ¿Qué significa? Básicamente, lo que es desenvainar, pues pienso yo que se está refiriendo que estás desenvainando un cuchillo dentro de un estuche Sí. o una espada, como lo hacían en la Edad Media en Inglaterra, ¿verdad? Sí, es exactamente eso. Porque la vaina es precisamente ese estuche, ese recubrimiento en donde se guardaban las espadas cuando no las estaban usando. De ahí viene la vaina. Exactamente. También recordando, hay otra palabra que pues tiene el mismo significado, ¿verdad? Y que se habla de dos diferentes formas, que es la banana o el plátano. Por ejemplo, en México nosotros le llamamos plátano, pero hay países en tanto Centroamérica como Sudamérica que les llaman ellos banana, ¿sí? A la planta que da el plátano, ellos le dicen bananero. Aquí en México simplemente llamamos planta de plátano, ¿verdad? El plátano, ustedes saben, tiene un alto contenido de ¿Potasio? potasio, exactamente, alto contenido de potasio. Así como también hay ciertos, no sé, ¿verdad? Si sea leyenda, si sea algo que esté comprobado, ¿verdad? Por ejemplo, se dice en México que cuando comes zanahorias, nunca te va a fallar la vista. Vas a ver muy bien. Bueno, pero eso es más una leyenda urbana. Realmente no es completamente cierto. De hecho, hay estudios más modernos que afirman que hay alimentos mucho más con mucho más contenido, digamos, vitamínico, que los alimentos, digamos, estereotípicamente buenos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema del idioma. Dime, ¿a qué te dedicas en este momento, hablando un poquito de idiomas? ¿Cuál es tu trabajo en este momento? Bueno, básicamente yo soy una persona que soy pensionado por parte del Seguro Social. ¿Qué significa ser pensionado? Pensionado quiere decir que eres una persona retirada del campo de la productividad, ¿sí? O sea que ya no trabajas. Exactamente. Eso en México, por ley, tú te puedes pensionar o retirar de un área de trabajo productiva cuando cumples 60 años. Y si cumples 65 años, el gobierno te da una pensión un poco mayor a la estipulada a los 60 años. ¿Por qué? Porque a los 65 años ya te están pensionando, pero por vejez, ¿sí? Y te dan un poco más de dinero, ¿sí? Esa es la ventaja que hay. Y por otro lado, me gustaría empezar a introducirnos en lo que es
la importancia del idioma español. Y les voy a poner un ejemplo. En Brasil es un país sumamente grande en extensión territorial. Que no habla español. Que habla el portugués y está rodeado de países que hablan español, inglés y francés. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene fronteras, es tan grande el país que tiene fronteras por el lado del centro, con Uruguay, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, con la Guyana francesa, con la Guyana inglesa. Y hay otra Guyana que es Paramaribo, que creo que hablan español ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación de Brasil? Brasil exporta muchas cosas. Así como importa, también exporta. Y lógico, necesita tener gente preparada. ¿Para qué? Para que constantemente estén visitando por parte de Brasil los países fronterizos, ¿me entiende? Que acabo de enunciar anteriormente, y que todos esos países, pues la gran mayoría hablan español, ¿verdad? ¿Sí? Salvo las dos Guyanas, ¿verdad? Que hablan inglés y francés. Entonces ellos están obligados a aprender el idioma español, ¿verdad? Y nosotros lo estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo. Bueno, y en eso sí yo no estoy completamente de acuerdo en lo que dices, de que quizás las personas que viven en el continente americano y no hablan español están obligadas un poco, porque de ser ese el caso, pues entonces nosotros estaríamos obligados a aprender inglés, porque pues tú sabes que el idioma universal pues no es español, es inglés, y siendo así, pues yo creo que tampoco podemos decir que el hecho de que una mayoría hable un idioma implica necesariamente que nosotros o los demás tengamos que adaptarnos a ellos, o no sé, ¿tú qué piensas sobre eso? Definitivamente que tienes toda la razón, en el sentido de que nosotros desde, ¿qué será? Desde la secundaria llevamos una asignatura que se llama inglés, ¿sí? Entonces, para nosotros es una obligación aprender el idioma inglés. Probablemente, por el tipo de enseñanza que se da en México, no lo hablemos fluidamente al 100%, pero sí podemos entenderlo, por ejemplo, en un libro cuando lo está uno leyendo, ¿sí? Pero bueno, también toma en cuenta algo, ¿qué es entender un idioma extranjero? Por ejemplo, hay muchas palabras que no necesariamente son la misma palabra. Yo sé que, por ejemplo, cuando hablamos de un inglés más técnico, el inglés, por ejemplo, más científico, o el inglés, por ejemplo, que está en los libros, muchas veces es un idioma no tan coloquial, es un idioma mucho más técnico y que hasta cierto punto se parece mucho más al español, ¿no? Pero aún así, ¿no crees que hay como cierta barrera que te impide pues realmente como entender realmente de lo que están hablando? Pasa lo siguiente, en México, como te decía, es más fácil que nosotros transcribamos el idioma por escrito y que lo entendamos, ¿sí? Cualquier anuncio escrito o revista, periódico, entender lo que dice, que hablarlo. ¿Por qué? Pues porque en México el idioma inglés no es un idioma oficial y lógico, no se habla el idioma inglés, ¿verdad? El idioma inglés lo habla uno solamente cuando está uno entrevistándose con una persona extranjera, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo creo que una gran diferencia entre tu generación y la mía es que, por ejemplo, mi generación es una generación de internet, ¿no?
O por ejemplo, yo crecí mucho con videojuegos, ¿no? O series de televisión, o sea, en general mucha influencia cultural, mucha influencia de, digamos, de, sí, cultura moderna, pues y la mayoría viene de Estados Unidos. Y obviamente todo eso está en inglés. Y obviamente, pues de alguna forma nosotros, o la gente de mi edad, nosotros estamos mucho más acostumbrados, mucho más naturalizados. Es mucho más natural para nosotros escuchar inglés que, por ejemplo, la gente de tu edad, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y ahora, hablando en este tipo de situaciones, ahora hay otra situación, ¿sí? Que no nomás estamos obligados a saber hablar, aparte del idioma español, el idioma inglés, sino que también para un futuro se prevé que debemos de hablar mandarín. ¿Por qué? Porque China se piensa que en, ¿qué será? 20, 30 años máximo, va a ser potencia mundial, ¿verdad? Yo ahí discrepo un poco, porque te voy a decir por qué. Porque en China, sí, definitivamente China no va a ser una potencia mundial. China ya es una potencia mundial hoy en día, ¿no? Para empezar, eso yo creo que es un punto importante. Y dos, creo que China es una cultura demasiado aislada. ¿Sabes? Es una cultura que realmente es muy difícil que tenga una influencia cultural como la de Estados Unidos, por ejemplo. La influencia cultural que tuvo Estados Unidos no solamente fue por invasión, sino fue por distribución de los medios, llámese cine, películas, música, eh, no sé. Pero en China, pues realmente no sé, ¿cuántas películas chinas has visto? ¿O cuántas canciones o cuántos artistas chinos conoces? Eh, pues que yo sepa, no, ninguna, ni canciones, ni actores, ni actrices. Pero a lo que iba anteriormente, de que se tiene que llevar de 20 a 30 años para que China realmente sea una superpotencia mundial, me refería al hecho de que en China, dentro de 30 años, toda la gente va a tener un alto nivel económico. Ahorita actualmente China ya es potencia, pero tiene un 60% que viven en plena pobreza. Pero bueno, toma en cuenta que incluso en Estados Unidos, con todos los años que ha sido digamos, un tipo de... Digamos que fue la potencia más grande durante muchos años, aún así nunca lograron erradicar la pobreza al 100%. Yo creo que en todos los países existe el mismo problema, ¿verdad? En todos los países hay pobreza. ¿Por qué? Uno, porque la gente no le gusta trabajar. Entonces ahí la gente se está automáticamente autolimitando. ¿Por qué? Porque si no le gusta trabajar, no va a tener para comer. Entonces, ¿qué van a andar haciendo? Pues van a andar mendigando en la ciudad pidiendo limosna para comer, ¿sí? Esa es una. La otra, estoy haciendo una comparación. Por ejemplo, nos vamos a cualquier país de África, ¿sí? En donde la pobreza es extrema, ¿sí? ¿Pero por qué? Por las condiciones en que vive la gente. La gente que vive en condiciones muy extremas, como es vivir en el desierto del Sahara, ¿sí? Es muy difícil la vida. Ahí el 50% de los niños que nacen se mueren en cuestión de 2, 3 años, ¿sí? Bueno, pero hablando un poquito de pobreza, por ejemplo, en México, ¿tú crees que la gente es pobre porque no quiere trabajar o cuál es la razón? No, en México la gente es pobre porque somos demasiada población, ¿sí? Para el territorio que tiene México, México debería de tener como máximo 50 millones de habitantes. Tenemos ahorita 120 millones de habitantes. Es el mismo pastel, hay que repartirlo entre más gente, entre más tiempo pasa, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a poder llevar la riqueza hasta el último mexicano. Bueno, pero entonces ¿no piensas que eso tiene que ver un poco también
pues como sabemos, ¿no? Que no solo en México, sino en Latinoamérica, que en general o el problema principal, quizás en toda Latinoamérica, es la corrupción y el mal manejo de los recursos. ¿No piensas un poco eso? O dime, crees que eso tiene algo que ver? Bueno, yo siento que la raíz de todo esto es problema de educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros abuelos nos decían, donde comen dos, comen tres o comen cuatro, ¿sí? Ok, sí comen, pero ya no van a comer la misma cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí viene el origen de realmente cuál es la problemática. Ahora, los jóvenes, la juventud de ahora, que, que, que se hacen pareja y que empiezan a formar una familia, ahora sí ya lo piensan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que anteriormente el hombre era el jefe de la familia, ahora ya no. Ahora el jefe de la familia es tanto el hombre como la mujer, o sea, los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar obligadamente los dos para poder solventar los gastos de ellos y de los hijos, ¿sí? Bueno, pero si no crees que eso es algo que quizás no tiene tanto que ver con la situación económica, sino más bien con la situación del cambio de ideología. Porque yo creo que algo que está caracterizando estos últimos quizás 5 años, incluso todavía este año, pues es el que está habiendo un cambio muy fuerte de ideologías, ¿no? Sobre los roles que deben de tener los hombres y las mujeres. Claro, claro que sí, pero tenemos que ir años atrás en donde qué era lo que pasaba, ¿sí? Uh-huh. Otro ejemplo que yo les puedo dar es, y lo he constatado precisamente con los alumnos que yo tengo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Tengo alumnos de Rusia, de Alemania, de Polonia, de Inglaterra y de Brasil. El 70% de la gente interesada en aprender el idioma español básicamente es por cuestiones únicamente de trabajo. Y el 30% restante es por personas que normalmente son adultos mayores y que viajan bastante, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren esos adultos mayores? Llegar a un país latinoamericano y pedir las cosas como deben de ser, entender lo que la gente habla y dice, ¿sí? ¿Sí? Y los jóvenes es todo lo contrario. Ellos están aprendiendo el idioma español. ¿Por qué? Pues porque tienen relaciones comerciales con Perú, con Costa Rica, con México, ¿sí? Con España. Y forzosamente pues tienen que hablar el español. ¿Por qué? Porque tú vas a cualquier país latinoamericano y es muy raro que la gente de Latinoamérica te hable el chino, te hable el ruso, te hable el alemán, ¿sí? Bueno, déjame decirte que de eso ya también no estoy muy de acuerdo. Las cosas están cambiando. Te sorprendería la cantidad de mexicanos que están aprendiendo alemán, francés o incluso chino, ¿no? Pero precisamente por lo mismo que comentabas hace rato sobre las relaciones comerciales con los países más importantes o las... pues sí, ¿no? Las oportunidades de trabajo que siempre se están buscando. Tú sabes que finalmente, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en países extranjeros y vienen a gastar su dinero a México o invierten el dinero en México, que vale mucho más. Entonces, sí, yo creo que eso está cambiando, ¿no? Yo creo que hoy en día es muchísimo más fácil encontrar cualquier tipo de persona en la calle que habla por lo menos 2 idiomas, español e inglés. No solo por eso, sino porque ¿sabías tú que el español y el inglés son el segundo y tercer idioma más hablados en el mundo? Sí, sí lo creo, definitivamente. Aunque podemos hacer una excepción, hay 2 países
que tienen una población terriblemente inmensa, que son la India y que son China, ¿verdad? Simplemente entre la India y China estamos hablando de 2.500 millones de habitantes. Somos 7.500 aproximadamente, ¿sí? O sea que los otros 5.000 millones de habitantes están repartidos en el resto del mundo. Bueno, sí, en eso tienes razón, hay muchísima gente. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué idioma se habla principalmente en la India? En la India, pues no es un país así que digamos muy grande, no, porque tiene alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados, pero creo que el hindi es el idioma oficial. Tienen más de 100 idiomas oficiales. Ese es el primer problema. Segundo, creo que los idiomas oficiales o los idiomas más hablados son idiomas nativos de la India, obviamente, entre ellos el hindi y obviamente el sánscrito es solamente una lengua, no es una lengua hablada, sino más bien es una lengua escrita. Y bueno, en fin, cientos de idiomas. Pero, ¿sabes cuál es la lengua común en todo el país? Porque ese es un problema lingüístico. La mayoría de las personas hablan lenguas muy distintas. Entonces, ¿sabes cuál es la lengua que utilizan para poder tener un entendimiento general? ¿En la India? En la India. No sabría. El inglés. Bueno, el inglés desde 1945 yo creo que es el idioma oficial en el mundo entero, por una sencilla razón, porque Estados Unidos, junto con Inglaterra, ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y como Estados Unidos e Inglaterra hablan inglés, pues lógico que por ser países poderosos, obligaron al resto del mundo a que ese iba a ser el idioma oficial a nivel mundial, ¿verdad? Creo que no solo es por eso, creo que también es porque, bueno, eso tú a lo mejor ya no lo has experimentado tanto, pero yo recuerdo que desde las primeras veces que yo empecé a utilizar el internet, desde las primeras veces que empecé a utilizar YouTube o Facebook, bueno, lo que antes, algunas redes sociales como MySpace, que son todavía más viejas que Facebook, todo estaba en inglés. Realmente era muy complicado encontrar contenido en español o en otros idiomas en general, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el internet fue algo que empezó en países angloparlantes y obviamente después se distribuyó al resto del mundo. Pero sí, básicamente si tú querías encontrar cualquier cosa que quisieras en internet, tenías que hacerlo en inglés, porque básicamente no había resultados en ningún otro idioma que tú buscaras. Entonces, creo que en parte también es por eso. Para ti a lo mejor no es de esa forma, pero por lo menos para mí que todo, pues sí, que el internet es parte como fundamental de la vida, pues es necesario. O sea, no es un tema de si imposición cultural o no. Quizás sí un poco, pero es algo necesario para simple y sencillamente hacer una búsqueda de un libro que quieres leer. Es 10 veces mucho más fácil encontrarlo en inglés que en español. Sí, claro, definitivamente yo te doy la razón y te puedo decir lo siguiente. Yo en mi época de estudiante, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, que fue en 1964, los profesores nos pedían libros de física, de química, de matemáticas principalmente, y los encontrabas única y exclusivamente en idioma inglés, porque en idioma español no existían no había traducciones de esos libros, ¿sí? Sino que compraba uno los libros originales que venían de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí la muestra de que todo Latinoamérica, ¿sí?, somos países muy atrasados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tecnológicamente nuestros gobiernos nunca se preocuparon
por la educación. Le daban importancia a la cuestión militar, le daban importancia a la cuestión política, pero la educación nunca le han dado. Y ahorita actualmente seguimos con el mismo problema de que a los gobiernos no les interesa invertir en educación, no les interesa invertir en investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin investigación dependes de terceros países. Yo creo que no, yo creo que los gobiernos sí invierten dinero en educación y en investigación, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los organismos gubernamentales en México y los organismos educativos en México son tan complejos, tan enormes y dan servicio a tantas personas que es prácticamente imposible tenerlos contentos a todos. Esa es una. La otra cuestión yo creo que es que pues realmente no... Como dices, sí, a lo mejor no hay suficiente. Sí hay investigación definitivamente, pero quizás no hay suficiente investigación. Bueno, el tema de la academia es un tema muy complicado del que, por ejemplo, me gustaría que habláramos con tu hija Marlene, la que está estudiando un doctorado. Creo que ella te podría dar una visión mucho más interesante de lo que es la educación en México para ella. Pero bueno, creo que ya llevamos bastante tiempo, así que... Yo quería añadir algo. Esto básicamente hablando exclusivamente de México. Yo creo que el porcentaje de presupuesto que da el gobierno a los partidos políticos es altísimo, ¿sí? Eso yo creo que si se redujera a la mitad y esa parte se la dieran a la parte de educación y a lo que es investigación, México sería otra cosa totalmente diferente. Sí, definitivamente, pero con temas de política no nos vamos a meter el día de hoy porque son temas un poco complicados y creo que requieren como su tiempo, ¿no? Y quizás traer a alguna persona que sepa mucho más que tú y yo sobre el tema y pues ver qué opinan, ¿no? ¿Qué de interesante hay en ese tema? Pero bueno, por ahora creo que es todo. Espero que esto les haya ayudado a alguien para poder pues mejorar un poco su comprensión auditiva. Y pues nada, yo no tengo nada más que agregar. ¿Tú quieres agregar algo? Básicamente decir a los jóvenes que tienen todo un futuro por delante y que creo que se deben de preocupar por ese futuro, ¿sí? Y que nosotros, los adultos mayores, pues debemos de seguir trabajando, debemos de seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque yo creo que lo más bonito en este mundo es siempre aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y yo creo que la gente que se da por vencida, ¿verdad? Y que ya no quiere aprender, ya no quiere hacer nada, es una tristeza, ¿verdad? Entonces, colegas, hay que seguir aprendiendo. A mí me gusta seguir aprendiendo. Hasta luego. Qué bueno, a mí también me gusta siempre aprender y ojalá siempre sea así. Nos vemos luego. Muy bien.